Saludos, feliz día, bienvenidos a su programa Geopolítica al Día en este inicio de segunda temporada. Cabe destacar y cabe agradecer también a aquellas personas que siguieron toda la primera temporada y siguen discutiendo, seguimos analizando, seguimos interpretando y, por qué no, reflexionando todo el acontecer de lo que fue enero, febrero y el mes de marzo, cargado en 10 programas que se encuentran en la plataforma YouTube para que ustedes vuelvan a cualquiera de ellos y los temas que se trataron. El personaje principal de la primera temporada fue Donald Trump y va a ser el mismo del inicio de la segunda temporada. Clave el día de hoy en su programa Geopolítica del Día. La clave principal es Donald Trump y la política arancelaria. Así he titulado el primer programa de esta segunda temporada, política arancelaria, y por supuesto las consecuencias primarias o las consecuencias más inmediatas que ha tenido la política arancelaria de Donald Trump, que responde también a un sistema que ya hemos conversado nosotros ampliamente en los diversos programas, entre la inteligencia artificial, entre la economía, la política, la sociedad y el nuevo mundo digital versus el mundo que queda, que es el mundo tradicional. Por lo tanto, creemos desde este programa que Donald Trump responde también a este enorme grupo de poder mundial que ahora, en unas palabras, trata todo de envolverse. Sin palabra como tecnofeudalismo es el término ahora acuñado a lo que se espera que haga Donald Trump y todo este grupo de poder en el mundo. Recordemos, nuevo orden mundial y la mundialización como dos focos, como dos grupos, como dos entes de poder en los cuales agrupan muchísimas cosas, ¿no? Estados, naciones, agrupan regiones, corporaciones multinacionales, agrupan nuevas monedas como las criptoactivos, los otros son bienes y servicios. Entonces estamos en esta diatriba entre lo que hace un tipo de economía, lo que hace otro tipo de economía, lo que hace un tipo de política y lo que hace otro tipo de política. Es indudable que la llegada de Donald Trump ha movido los cimientos no solamente de la política estadounidense, de la política del mundo, sino también de la economía, la sociedad, y prontamente se verán todas estas consecuencias en la parte cultural dentro del mundo y también dentro y fuera de los Estados Unidos. Es así como este programa, como lo hemos titulado, la política arancelaria y las principales consecuencias, son parte de este cambio de paradigma, de este cambio de proceder, de este cambio de alternativa, como lo han dicho algunos analistas, incluso de JP Morgan, uno de los bancos más famosos y con mayor envergadura dentro de los Estados Unidos. Han asumido han asumido distintos poderes, este tecnofeudalismo, esta cibersociedad, y a partir de allí, con el uso del algoritmo, por supuesto, vamos a ser esclavos del algoritmo, somos esclavos del algoritmo, somos esclavos de redes sociales, somos esclavos de aparatos tecnológicos, somos esclavos de las redes sociales y somos ya esclavos de una nueva sociedad que George Orwell en 1984, en la famosa novela, pues ya lo había advertido. Fernando Mírez en el año 1992 lo había advertido con el libro La Revolución que nadie soñó y en el apartado La Revolución Microelectrónica. Es así que bueno, ya estábamos nosotros advertidos sobre lo que se venía en el mundo y en este momento pues todo comienza a encajar en este nuevo orden mundial, en nuestra nueva forma, en esta nueva era digital. Como siempre lo he dicho, esta sociedad, esta generación y las generaciones, son 5 o 6 generaciones que están en este momento en el mundo, son privilegiadas. Podemos nosotros estar conscientes, podemos medir como historiadores, como sociólogos, como políticos, como educadores, incluso como escritores, como literatos, podemos nosotros ver los cambios sociales y los cambios de era. Del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Marx asoma otras formas de división social a partir de la economía, como el socialismo, el comunismo. Nosotros ahorita podemos ver cómo el capitalismo se superó y evolucionó a un neocapitalismo ahora con armas más agresivas como redes sociales, como algoritmos matemáticos, como el internet y como por supuesto la inteligencia artificial como el punto máximo que pretende o promueve un tipo de sociedad distinta que ya observamos por las calles de nuestros países. En este análisis general que nosotros siempre hacemos, porque la primera temporada va a ser la misma en la segunda temporada y los mismos ítems o las mismas formas de división del programa se van a seguir haciendo. Vamos a hablar de algunas noticias, vamos a hablar de Wall Street,
y por supuesto de cómo del impacto geopolítico de todas estas noticias en diferentes partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, y cómo fue el impacto en 2 días apenas. El miércoles se decretaron aranceles mundiales. El jueves y el viernes las consecuencias fueron total y absolutamente negativas para el mundo y para todas las formas económicas, y por supuesto la aplicación que comenzó ayer día sábado a la 1 de la madrugada hora estadounidense en todo el mundo. Algunos países con más aranceles, otros con menos aranceles. En este caso Venezuela, por supuesto, con aranceles del 15%, sumado un 25% a otros países que comercien con Venezuela o que compren productos a Venezuela. En este análisis general nosotros ya establecemos una lucha de economía digital y la tradicional. Recordemos, dentro de la economía todavía tradicional tenemos el euro en crecimiento con el bajón del dólar, con la caída del dólar. El euro vale 1.11 dólares, por supuesto que se revaloró para lo que venía siendo las últimas 7 semanas de caída de las monedas más fuertes del mundo, de este mercado de monedas, ¿no? Las materias primas y los criptoactivos como dos entes o dos focos, dos formas o dos aplicaciones para la economía, pues han sido devastadas a partir de los aranceles de Donald Trump. Recordemos, las materias primas todas cayeron, principalmente el petróleo. El petróleo llegó a tocar el Brent los $63,70 el día viernes por la mañana. Y el viernes por la tarde empezó a recuperarse un poco por un efecto geopolítico directo, que fue el ataque de Yemen a algún transporte petrolero que pasaba desde el estrecho de Hormuz y que iba hacia el oeste o hacia occidente de esa gran masa territorial que representa Medio Oriente. La inteligencia artificial vamos a estar analizándola tanto hoy como la próxima semana, porque es una amenaza real. Antes era una amenaza ficcionada, que hacían alguna película, alguna serie de Netflix o algún artículo o simplemente algún programa que pasaba sobre la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es una amenaza real, es una amenaza. Hay amenaza, como lo dijo Elon Musk, amenazas de colapso energético por adelantado, ¿no? Con estos nuevos GIF que comienzan a aparecer esta semana de convertir al humano en forma animada. Hemos observado, los analistas lo que han dicho, hemos leído lo suficiente como para determinar que el consumo de agua para crear este tipo de imágenes está haciendo un consumo bastante amplio. Se habla de que algunos países de aquí a 2-3 años la inteligencia artificial se han consumido el agua que han consumido algunos países en los últimos 50 años. Así que todo esto vamos a seguir analizando. Vamos a analizar los aranceles Trump, todas las consecuencias, cuáles consecuencias de los principales 10 países del mundo, y por supuesto vamos a estar haciendo un análisis sobre Venezuela, un análisis real sobre Venezuela, donde ya comienzan a impactar fuertemente las amenazas, las medidas, las sanciones y los aranceles, y las sanciones también que ya tiene Donald Trump ve contra Venezuela, contra otro país como Nicaragua y otros países de América Latina y del mundo. En la bolsa de Wall Street, vamos a comenzar con la bolsa de Wall Street, porque fue el impacto mediático número 1 durante la semana. Aparte de los aranceles, recordemos que Wall Street, todas las bolsas del mundo, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Toronto, la bolsa de la Unión Europea, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Tokio, todas y absolutamente todas el día jueves estaban alarmadas porque todos los índices eran negativos, abrieron a la baja y el día viernes siguieron a la baja. Claro, se nota, ¿no? Esto es una política arancelaria de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo en este momento, y por supuesto el impacto va a ser mundial y va a ser en focos negativos. Algunas formas positivas se observaron durante la semana, pero lamentablemente el 96-97% de toda la economía mundial tiene afectaciones a partir de este tipo de política. En primer lugar, recordemos que esta semana hubo dos históricos más por parte del oro, lo que representa ya 50 puntos históricos en un año, es decir, 50 picos históricos, así miden los economistas, los analistas económicos, picos históricos. El oro ha hecho 50 picos históricos en lo que va de año. En 12 meses, 50 picos históricos, repito, $3.167 la onza, cuando hace un año se estaba alrededor de los $2.400, $2.500
la onza. Estamos hablando de un aumento en un año de 600 o 700 dólares. Dicen algunos analistas que a partir de estos aranceles, a partir de la respuesta que empieza a dar el mundo también, porque el mundo también responde. Trump pensaba que era el mismo mundo que se encontró en el año 2016, 17, 18, 19, que si estornudaba al mundo, el mundo entero sacaba los pañuelos. Si estornuda, el mundo también saca los pañuelos, pero también se defiende. En este momento, China, lo pudimos notar el día viernes, cuando responde con aranceles del mismo valor del 34% que le impuso los Estados Unidos de Norteamérica a China, responde con la misma cantidad y con el mismo porcentaje de aranceles, y el impacto en el mundo petrolero fue de inmediato, cayendo de 67 a 63 dólares por barril en menos de 3 velas, lo que llaman los traders velas, de 15 minutos. En esa que pudimos notar que solo en 45 minutos la caída de petróleo fue de 3 puntos o de 3 dólares, lo que representa un aproximado del 5.6% de la caída del mundo petrolero en apenas 45 minutos a partir de los aranceles que coloca ahora China a los Estados Unidos. La consecuencia inmediata del mundo arancelario fue la caída del dólar. Por supuesto, hay una devaluación, hay una inflación dentro de la economía estadounidense y de los países que también comercian y que tienen el valor dólar o el valor dólar como principal moneda de intercambio, principal valor de intercambio, de comercialización y por supuesto de compra y venta de productos, de bienes y servicios o de materias primas. La caída del BTC también fue vista. El Bitcoin ya estaba recuperándose en 87.000, 85.000 y la caída fue entre 80 y 82 mil dólares, que se mantuvo entre jueves y viernes. Este análisis se está haciendo apenas de 2 días, de jueves y viernes, porque el impacto fue a grosso modo 2 mañanas. 2 mañanas aquí en Occidente, cuando encontramos en este momento hora venezolana, en 2 mañanas fueron suficientes como para que el mercado supiera y entendiera que hay un resquebrajamiento, hay un eje transversal que funciona dentro de los Estados Unidos y que viene de una economía, de un status quo, de grupos de facto, como lo hemos hablado en diferentes programas aquí, que empieza a desmoronarse, ¿no? Donald Trump tiene una medida, tiene un objetivo claro, tiene un fin consolidado, que es desbloquear los Estados Unidos, tratar de desmontar una política, una economía, una sociedad e intercambiarla por otra, con la cibersociedad. Y con esto, la cibersociedad, con el uso de algoritmos, con el uso de armas neurológicas, por supuesto que sí, con el uso de las redes sociales y del internet para poder acoplarse y para poder entrar de lleno a una nueva sociedad, a un nuevo mundo que en este momento, como lo decían los economistas, ya los economistas en un futuro no van a delimitar los análisis económicos, sino lo van a hacer muchachos jovencitos que manejan algoritmos. Es así que los informáticos son los que van a gobernar el mundo dentro de poco. Ya lo están haciendo desde que supimos aquí el hackeo a uno de los criptoactivos, el Ethereum, uno de los más fuertes del mundo, desde Corea del Norte, un hackeo grave que produjo la pérdida de 1.500 millones de dólares. Supimos que los algoritmos son una cosa a temer. El algoritmo no solamente, recordemos que es un algoritmo matemático, existen algoritmos también que van directamente a la psiquis, que van directamente a las emociones y con esto producen ansiedad, producen frustración, decepciones y por supuesto en algunos países donde la frecuencia es mucho más que en otros, el uso de internet, de redes sociales, pues hasta la muerte. Con esto observamos que los mercados de valores perdió solo esta semana, y cuando hablo de semana es desde el miércoles que se anunciaron los aranceles hasta el día viernes y ayer sábado, que se implementaron 7 billones de dólares, es decir, 7.000 millones de dólares en apenas 3 días. Y desde que Donald Trump asumió el poder el 20 de enero del año 2025, ha perdido 11.000 millones de dólares. Estamos hablando de una de las caídas más fuertes en un momento histórico, en un momento clave. Nosotros, la sociedad mundial, se encuentra en este momento en un cambio, en una transformación social, en una transformación económica, en una transformación política, incluso en una transformación filosófica e ideológica de cómo hacíamos las cosas a cómo las vamos a hacer a partir de ahora. Con este tecnofeudalismo también van a salir a la margen el tecnosocialismo, el tecnocomunismo y por supuesto el tecnocapitalismo fusionado con los algoritmos que nosotros estamos hablando para ver quién impacta más en el mundo. Con esto
El Dow Jones, encontramos los tres principales índices dentro de los Estados Unidos, los más importantes como son Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Los tres tuvieron puntos bastante negativos. Dow Jones cayó 2.000 puntos a partir de las represalias de China contra los aranceles estadounidenses. Es así como los que están analizando en este momento la economía estadounidense, todos los integrantes de los partidos, tanto demócratas como republicanos, deben estar haciéndose la pregunta de qué van a hacer a partir de ahora, porque las represalias de China, de la India, de Turquía, de la Unión Europea, por supuesto, y también de algunos países de América Latina, podrán contrarrestar a partir del uso del dólar como moneda impresa sin respaldo, podrán acoplarse. O sea, la pregunta es, ¿qué hará la sociedad estadounidense, que al fin y al cabo es el eslabón más débil, a partir de todos estos aranceles? Porque dicen algunos analistas, incluso dentro de los Estados Unidos, que prontamente van a empezar a escasear algunos productos que son ampliamente importados de México, de China, que es el segundo importador más grande que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto se piensa que, en primer lugar, los Estados Unidos tendrán que, su política arancelaria tendrá que detenerse. En otros casos podrá ser corroborada, o porque Donald Trump lo ha dicho, cuál de los países puede proponerme algo maravilloso, algo que me sorprenda para que los aranceles bajen. Creo que es una medición más, es la política de la presión que ha implementado Donald Trump en este momento. Y en tercer lugar, ¿qué va a ser el status quo estadounidense que viene gobernando desde hace 200 años los Estados Unidos y que a partir del Tratado de Bretton Woods pudo consolidar la moneda del dólar como moneda única casi en el mundo en la comercialización del factor principal de transporte y de recurso energético, como es el petróleo? ¿Podrá el petróleo o el mundo petrolero deshacerse del dólar para poder adoptar otro tipo de moneda o un tipo de criptomoneda respaldada en algún caso en un activo refugio, sea oro, sea plata, sea algún activo refugio de estos que hay en el mundo, para poder consolidar precios estables del oro, ya que encontramos en la primera semana de enero precios de hasta $81 por barril de petróleo Brent, y ya a los 2 meses que se tiene que entregar el barril el petróleo comprado en ese mes de enero, ya encontramos precios de 65. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Qué implicaciones tiene que la OPEP haya incrementado 500.000 barriles más de petróleo para el mundo de los países OPEP? ¿Qué represalias va a tener esto a partir de los países consumidores de petróleo como China, que es el principal comprador de petróleo del mundo? Esto lo iremos analizando y lo iremos viendo paso tras paso. Lo que es cierto es que los tres principales índices, Dow Jones, Nasdaq y S&P 500, los tres muestran caídas de hasta 2.000, 3.000 y 4.000 puntos, lo que hace que las empresas que cotizan dentro de estos índices pues también tengan una pérdida bastante considerable, impactando también a la clase trabajadora, a los inversores y por supuesto a los que comercializan, el sector transporte también. El Brent, como ya lo dijimos, bajó fuertemente y se cotizó los más bajos en 63,70 el día viernes. Luego vino el conflicto en Medio Oriente, en la parte del estrecho de Hormuz, a la parte occidental de Medio Oriente, por supuesto, los ataques de los hutis yemeníes a algunos tanqueros que pasaban por allí en ese momento. El 25% de los aranceles van a los automóviles, a las autopartes, al acero y al aluminio, lo que viene también a traer consecuencias dentro de los Estados Unidos a que un auto valga mucho más caro, a que la gasolina valga mucho más también, a que el aluminio valga mucho más y que las autopartes y el acero también que entran en este 25% pues cuesten muchísimo más al ciudadano estadounidense. Así que el impacto va directamente a esa sociedad, a esa población estadounidense que en este momento, a partir también de las deportaciones que ya las hemos tratado en este programa, quedó desabastecido de mano de obra. Y por supuesto ese conflicto sobre TPS entre un juzgado y el gobierno de los Estados Unidos para determinar si salen o no salen los venezolanos. Esto pique y se extiende. Aumento de la inflación dentro de los Estados Unidos. Muchos analistas económicos han persuadido a algunos actores de la Casa Blanca a que se converse más el tema arancelario, más que todo las represalias que van a tener los países contra los Estados Unidos, porque también comienza el ataque en una guerra, y esto no es una guerra normal
donde se utilicen armas, balas, bombas, granadas y todo este arsenal que se utiliza en una guerra. Esta es una guerra más fuerte porque es una guerra económica que va a la médula, al corazón de la economía mundial, y por supuesto empieza a resquebrajar algunas potencias o algunas economías que venían algunas en franja recuperación desde hace 5 o 6 meses. Incluso algunos países con la llegada de Donald Trump habían visto algún tipo de negocio de comercialización para poder aumentar sus dividendos. En este caso, bueno, Brasil, Colombia, que estaban en este camino. El ataque a los países BRICS se vio definido en los aranceles a cada uno de los países. Eso lo vamos a observar más adelante. Va a haber los aranceles van a verse reflejados también en los salarios de los estadounidenses, del ciudadano estadounidense, que antes percibía X cantidad, ahora va a seguir percibiendo la misma cantidad, pero que en un país con inflación, que lo digamos nosotros los venezolanos, que en esto tenemos doctorado de cómo recibir dinero en un precio dólar y gastar en otro precio. Entonces la cosa se les va a poner color de hormiga brava, dirían algunas personas en el llano, ¿no? Pero esto va a impactar, y va a impactar muchísimo dentro de la economía estadounidense, no acostumbrada a este tipo de escenarios por mucho tiempo. Recordemos que la crisis del año 2007, cuando los créditos de los bancos tuvieron que cerrar porque el dinero que estaba fuera era mucho más de que el banco podía compactar o el que podía tener reservas, se vino una debacle, y por supuesto esa crisis del año 2007 no va a ser comparada con la actualidad o con la actual, desprendiéndose los aranceles y el ataque que va a tener ahora, el frente que va a tener ahora los Estados Unidos como contraataque. Incluso se dice que va a ser 100 veces más fuerte de lo que pasó en el año 2007. Para otros analistas, por supuesto que también vemos aquí una especie de tipo ideológico, ¿no? Porque son los demócratas que hacen este tipo de análisis apocalíptico. Dicen que va a ser peor que la Gran Depresión del año 1949. Esperemos a ver. Yo siempre digo que cuando un político o un grupo de políticos toman unas acciones, pues por supuesto tiene unos fines, tiene unas consecuencias, tiene unos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Quizá veremos algunos objetivos como los que se ha planteado la administración Trump, de las ganancias en este año de 300 mil millones de dólares a partir de que los países paguen los aranceles de los productos estadounidenses que va a cada uno de esos países. Eso lo vamos a ver solo cuando al fin de año, cuando analicemos en la parte económica y los ingresos de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que la economía estadounidense ha caído en los últimos 70 días desde la toma de Donald Trump del poder hasta la actualidad, llevando así el punto más álgido, el punto más frágil, la política económica e internacional de diplomacia que había implantado Joe Biden en sus 4 años de gobierno. El hombre era un político, el hombre era un diplomático, el hombre había estado 40 años dentro de la Casa Blanca, había sido vicepresidente de la República, había estado en la Cámara de Representantes demócratas por muchísimos años, así que conocía más la sociedad estadounidense, conocía más el mundo y por supuesto el impacto que tenía los Estados Unidos, o que tuvo, perdón, los Estados Unidos hasta el año 2016, cuando China, Rusia y otros países del bloque BRICS y otros grupos de países comenzaron a unirse y que sus economías empezaron a emerger. Es así que los Estados Unidos no están solos en el mundo, no gobiernan el mundo, no son el policía del mundo, y parece Donald Trump que no lo entiende. Y no lo entiende también cuando observamos que su política sancionatoria de bloqueo, de amenazas a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bielorrusia, como a la misma Rusia, como a Corea del Norte, a Irán, por ejemplo. Bueno, países que se han mantenido bloqueados, que se han mantenido sancionados, que lo diga Irán, que tiene 45 años bloqueado, que lo diga Cuba, que tiene 60 años bloqueado, sancionado, y por supuesto el fin que se busca por parte de los Estados Unidos es que saquen este tipo de gobiernos que para ellos son regímenes, ya utilizando la palabra régimen como algo malo, como algo despectivo. Siguen en el poder. En el caso de Venezuela, desde el año 2015, cuando vino el decreto Obama, hasta el 2025, llevan 10 años de golpes, de bloqueo, de sanciones, y el mismo gobierno lo vemos en Venezuela. En Irán pasa lo mismo, en Rusia pasa lo mismo. Entonces, Donald Trump, o los internacionalistas, los diplomáticos, los que experimentan esto,
parece que no entienden, no comprenden que las sanciones, que los bloqueos pues van directamente es a la población más frágil, al último eslabón, al eslabón más débil, que es el mal llamado pueblo o las sociedades, los ciudadanos de cada uno de estos países, que al fin y al cabo son los que les impacta sanciones en los salarios, en los ingresos, en la escasez, en el desabastecimiento de los productos, ¿no? El bloqueo a Venezuela, por ejemplo, para vender gas y petróleo, que son los productos que más se pueden vender desde Venezuela, pues por supuesto que va a tener un impacto negativo, que sumado a las malas administraciones que también han tenido en varios episodios los últimos 25 años Venezuela, pues se suma una catástrofe para la sociedad venezolana. 300 mil millones de dólares en ingresos, solo al 10% se está planteando los Estados Unidos que van a ingresar. Si suma un 10% más, como se está planteando para junio, julio, dependiendo lo que suceda en abril, mayo y el mismo mes de junio en las negociaciones, porque ahora comienzan negociaciones de un país con otro para bajar los aranceles y yo ofrezco algo más. Eso lo va a hacer la Unión Europea, que también se ha planteado colocar el 20% de los aranceles a los Estados Unidos, y más adelante vamos a ver en cifras ¿Qué diferencia hay entre un bloque de países como la Unión Europea y un país como los Estados Unidos en el intercambio comercial? También lo vamos a ver con China, lo vamos a ver con Corea del Sur, lo vamos a ver con Japón y con Sudáfrica. Cayeron todas las bolsas mundiales, por supuesto, eso lo dije al principio, la bolsa, la de Toronto, la de Wall Street en Nueva York, cayó la de Shanghái, la de Tokio, bueno, cayeron todas las bolsas, producto de una política arancelaria. El gravamen base es de 10%, lo dice la ley que acaba de promulgar Estados Unidos desde el miércoles y que tiene vigencia a partir de ayer, día 5 de marzo. Para la Unión Europea es del 20%. ¿Cuánto representaron las importaciones en el 2024 por parte de la Unión Europea hacia los Estados Unidos? Representaron 605 mil millones de dólares. 605 mil millones de dólares, lo que representa un aproximado de 62% de comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se supone que en este año 2025 esos 605 mil tenían que no duplicarse, pero ir mínimamente a 800 mil millones de dólares, representados en un 20% de impuestos. El monto es bastante considerable de impuestos que tiene que pagar la Unión Europea hacia los Estados Unidos. En contraparte, los Estados Unidos importó desde la Unión Europea una cantidad de 402 mil millones de dólares en productos europeos hacia los Estados Unidos. Si eso se da como contraparte con el 20%, pues por obviedad el negocio va a continuar y la Unión Europea también va a recibir ese 20% y bastante cantidad de dólares de impuestos. Claro, hay un déficit de 200 mil millones de dólares que es la afectación que va a tener a priori los países europeos. Con China, el impuesto es del 34%, es uno de los impuestos más altos que tiene la tasa arancelaria en este momento de los Estados Unidos, de esa lista que sacó Donald Trump como showman, porque él hace las cosas porque es un show, él vende con eso. Fue de 438 mil millones de dólares, estamos hablando de que entre China y los Estados Unidos el comercio asciende a más del 50% de sus propios recursos, de sus propias materias y de sus propios productos. Es así como los Estados Unidos de China llevó más de 700 mil millones de dólares, estando en un déficit de aproximadamente 192 mil millones de dólares en lo que responde a productos chinos hacia los Estados Unidos. Por eso los aranceles que coloca China a partir del día viernes impactaron muchísimo más a la economía del mundo. Escúchese bien, la toma de decisiones de China para colocar aranceles a los Estados Unidos el día viernes fue más contundente y produjo mayores consecuencias negativas en el mundo que los que impuso Donald Trump el día de miércoles para jueves con el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto que puede tener China dentro de los Estados Unidos, dentro de la economía del mundo, es determinante en este momento. Lo que hizo los Estados Unidos fue despertar un gigante. Napoleón lo dijo: dejemos quieto a China. Han despertado un gigante que en la guerra comercial va a salir victorioso. Escúchese bien, va a salir victorioso.
A Vietnam le impuso una cantidad del 36% de aranceles. A Corea del Sur el 26%. Ojo, esto es algo bastante extraño porque los principales socios naturales de los Estados Unidos, como es la Unión Europea, como es Corea del Sur, como es Japón, como es Argentina en este momento, como es El Salvador de Nayib Bukele y otros países que empiezan a conjugar el método Trump, la motosierra que llaman, pues por supuesto tuvieron aspectos también negativos en los aranceles, pues ya vemos que Corea del Sur, uno de los aliados naturales desde los años 70 con los Estados Unidos, se le colocó el 26%. Y entre los dos, las importaciones produjeron 131 mil millones de ganancias solo en el año 2024 y representó la cantidad de 138 mil millones de dólares en intercambio comercial. Al 26%, ustedes me dirán si no es bastante dinero, es considerable la cantidad de dinero que le va a entrar a los Estados Unidos, pero que también las compañías estadounidenses, porque aquí los afectados también son las compañías, las corporaciones multinacionales estadounidenses, que van a tener que pagar los impuestos a esos países de donde traigan las materias primas, de donde traigan productos y por supuesto la comercialización de distintas formas de transporte, terrestre, aéreo, marítimo. En Japón las importaciones fueron de 148 mil millones. Japón, que viene siendo el socio natural de Asia, el preferido de Asia para los Estados Unidos, tiene un 24% de los aranceles y eso llevó a 148 mil millones de dólares. Hay un punto aquí que quiero tocar y fue uno de la larga lista porque son 185 países a los que Donald Trump le impone aranceles y estos 185 países también, pues por supuesto que van a responder. Camboya y Laos, que son dos de los países más pobres del mundo, le colocas impuestos pero bastante altos. A Camboya le colocó el 49% de impuestos y a Laos el 48%. Esto tiene una lectura bastante implacable por parte de la política trumpista o trumpista, como muchos lo llaman. Para mí trumpista suena muchísimo mejor. Este tipo de política también va directamente al corazón de los países más pobres, pero los países que también tienen algunos recursos que los Estados Unidos necesitan. A Ucrania le colocó el 18% de impuestos y un país que hasta hace poco era socio de los Estados Unidos de Norteamérica. La India sufrió el 26% de impuestos de los aranceles y la importación entre ambos países en el 2024 fue de 87 mil millones de dólares. Y para concluir esta primera tabla de los países más importantes a los que Estados Unidos le colocó más impuestos y a los que con mayor forma comercial, termina Sudáfrica con una cantidad de 14 mil millones de dólares entre los dos en comercio de productos entre los dos en el año 2024 y tiene el 30% de impuestos. El impacto se hizo sentir al minuto de que noticiosamente, porque ni siquiera se habían aprobado, porque se aprobaban el 5 de marzo, el mismo miércoles en la noche, amaneciendo para el día jueves, pues por supuesto que los aranceles tomaron no desprevenidos a los mercados, porque los mercados ya sabían lo que se venía y eso lo entendemos nosotros o lo comprendemos nosotros a partir del aumento histórico del oro, llegando hasta los 3.167 dólares la onza. Es decir, los países, las corporaciones, las naciones y los grupos internacionales o el del comercio sabían lo que se venía y por supuesto comenzaron a comprar oro, mayormente China, que tuvo 7 semanas seguidas comprando más oro que otros países, sabían lo que se venía a partir de estos aranceles. Las represalias comerciales de otros países, particularmente con China y la Unión Europea, parece que Donald Trump tenía algo muy particular, algo muy serio con estos dos grupos de países, con China, y con el grupo de países de la Unión Europea, que no permite que la negociación haya sido para los dos beneficiosa, sino más va a incrementar esta guerra comercial. El mundo cambió, señores, y cambió, yo ya los he dicho en varios programas, 1 de enero del año 2021 nosotros nos encontramos en otra era. Esto no es una era contemporánea, no es la posmodernidad de la que muchos hablan. Sí es la posverdad, por supuesto que sí estamos en la era de la posverdad, pero estamos en el momento del tecnofeudalismo, es decir, cómo fusionar ese nuevo feudalismo que antes era acumulación de tierra o el capitalismo que es acumulación de dinero, ahora con la acumulación de información, acumulación de algoritmos, acumulación de verdades inventadas. El que acumule más verdades inventadas pues va a gobernar el mundo. Aquí no gobierna el mundo el que tenga más petróleo, el que tenga más oro, el que tenga más riqueza. Ya no. Ese tipo de política se acabó. El tecnofeudalismo es que la acumulación de información
y el que contenga la acumulación de información y el que tenga la forma de que esa acumulación de información se despegue por el mundo, pues por supuesto va a seguir gobernando y gobernará el mundo por los próximos 30 años. La guerra comercial está pactada. Está pactada en el mundo ya. A partir de los aranceles, la guerra está pactada. Esto soy yo, ha dicho Donald Trump, estos son los Estados Unidos y esta es la cifra que tienen que pagar ustedes si quieren comerciar con los Estados Unidos y si quieren que sus productos se vendan en mi país. Los otros países también, pues por supuesto, van a responder y veremos esta semana. Esta semana va a ser clave, por eso el próximo programa va a estar bastante caliente. Apertura, esto va a traer un impacto, por supuesto, que es la apertura a otras fuentes de riquezas. ¿Por qué? Bueno, porque si ya el petróleo lo tengo en un punto de $63 por barril, pues por supuesto, o incremento de la productividad de petróleo para vender más petróleo y poder que la cifra me lleve a lo mismo, o tiene que haber un efecto geopolítico fuerte, es decir, una guerra de tipo normal. ¿Qué llamo yo una guerra de tipo normal? Bueno, porque ya en esta era hablamos de guerra comercial y hablamos de cyber war, que es la guerra, que es la ciberguerra, la guerra del internet, la guerra del algoritmo. No, una guerra normal como la que vivieron en el siglo XX los países y en la que se vive constantemente en la Franja de Gaza y por supuesto constantemente entre Rusia y Ucrania en los últimos 3 años. Por supuesto que esas guerras impactan en el mundo y van a tener un impacto geopolítico clave. O solo una guerra de esa a un índice mayor produciría en este momento un aumento del petróleo. Si esto no es así, bueno, vamos a tener precios del petróleo entre los 65, 66 a $69 por mucho tiempo. Ojo con lo que estoy diciendo, a menos que las represalias que van a tomar los países con respecto a Estados Unidos impacte positivamente en el mundo petrolero y podamos tener precios altos entre 72 y $73, como había llegado el lunes, martes de esta semana, que había llegado al punto de los $76 por barril y los especialistas están esperando el repunte para poder llevar el barril de petróleo nuevamente a los $80. Ojo, esto no se dio todo lo contrario a partir de un hecho noticioso que fue el efecto arancelario, política arancelaria de Donald Trump. ¿Hay apertura a otros mercados? Por supuesto. Yo lo he repetido en este programa, cuando usted deja algo, viene otro y lo va a tomar. Si usted deja un mercado, va a venir otro y lo va a tomar. Naturalmente, un ejemplo, los 300.000 barriles de petróleo de Chevron que llevaba a la costa este de los Estados Unidos ya están en China, ya se los está llevando China. Por supuesto, usted abandona ese mercado y hay un mercado que va a venir por su producto. Si los Estados Unidos abandona algún comercio internacional con un país, va a venir otro y lo va a llevar. Si los aranceles van a empujar a que algunos países ya dejen de comerciar con los Estados Unidos, pues van a necesitar colocar sus productos en otros países. Y dentro de estos países hay un solo ganador, que es China. China se está viendo en este momento, se está frotando las manos, porque muchos de los países ya empiezan a comerciar mayormente sus productos que con los Estados Unidos, a partir no solamente de los aranceles, sino también del tipo de política que quiere colocar o que quiere poner sin Donald Trump en la actualidad. Hay molestias internas en los Estados Unidos. Han habido manifestaciones en los últimos 2 días en Estados Unidos. En Boston, Massachusetts, se supo de una gran caravana en contra de los aranceles, en contra de esta política, en contra de la motosierra que llaman ellos, en cortar todo lo que había. La situación económica grave que se está presentando en el mundo es clara. Y esta semana va a ser particular, la vamos a estar observando detalladamente para que veamos a qué nos arriesgamos nosotros en cada uno de los países que comerciamos productos como por ejemplo Venezuela, que produce e importa petróleo en su mayor relevancia, el gas también y otros productos también que vienen comerciándose en los últimos 5 años. Países como Argentina también se van a ver afectados con ese 10%, porque bueno, ya venía una consolidación económica por parte de Milei y toda su economía de la motosierra, que quizá había funcionado en términos económicos, no sociales, pero que había dado algo de holgura para lo que había vivido la Argentina en el año 2022-2023. Caída de los precios del petróleo y todas las materias primas, por supuesto que sí, que el impacto produjo directamente a todas las materias primas del mundo que se vieron afectadas. ¿Por qué? Bueno, porque las materias primas es lo principal que comercia cualquier país del mundo, más que todos nosotros aquí en América Latina, que tenemos una enorme reserva de muchísimos minerales. De los 17 minerales raros del mundo, América Latina tiene 16, Venezuela tiene 16, el resto de algunos países tienen 15, 14, 13, otros tienen 10, otros tienen más, otros tienen menos. Caída de las bolsas, bonos, divisas y todas las formas económicas cayeron a partir de la
sigo yo insistiendo, la ineficiente política arancelaria de Donald Trump, que va más que todo a la presión que a otra cosa, que a producir. Él llama el día de la liberación. No sé si es él que se quiere liberar del mundo o esta es la forma, la oportunidad de que el mundo se libere de los Estados Unidos. Hay impulso a algo nuevo, sin duda. Trump busca algo nuevo y tiene en mente el cambio de paradigma del mundo. Ya con esta caída se está viendo que hubo algunos ganadores y los ganadores fueron las empresas, las compañías que producen inteligencia artificial. E insisto y voy a insistir en esto, que ahora sí estamos en riesgo, ahora sí la inteligencia artificial representa el mayor riesgo para el mundo, para la humanidad, ya que comienza a consumir nuestros servicios, empieza a consumir nuestras formas de energía, comienza a consumir agua y agua a toneladas, agua masificada para poder producir algo, lo decía yo al principio. Vimos que Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia no entraron en los aranceles porque ya tienen sendas sanciones, bloqueos, aranceles altos, por lo que no entraron en este paquete, porque bueno, ya tienen suficiente como para que se les dé más. Venezuela hubiese entrado también en este paquete no arancelario, pero nada, de los Estados Unidos se piensa que a partir de esto tiene que haber una presión muchísimo mayor y que el gobierno así cederá y saldrá. Bueno, eso se está esperando desde el año 2014. Siento que es un tipo de política fracasada, ya fracasó y va a seguir fracasando porque esos no son los métodos. Para Venezuela fue el 15% de los aranceles para los productos venezolanos dentro de los Estados Unidos. Se comercia poco con los Estados Unidos en algunos productos. Se comerciaba más, por supuesto, con la política de Joe Biden de las puertas abiertas y del respeto mínimamente a que se vendiera alguno de los recursos para abastecer el pueblo o la ciudadanía venezolana. Argentina fue el 10%, ya lo dijimos, y el resto de países de América Latina fue el 10%, exceptuando Nicaragua, que suma el 18% de aranceles. El impacto a Venezuela, vamos a hablar rápidamente de este impacto a Venezuela, que no solamente lo tuvo jueves, lo tuvo viernes, sino que viene durante las últimas cinco semanas, viene observándose el aumento desproporcional del dólar que llaman paralelo, ¿no? Pasando los 100 bolívares el dólar, es decir, un dólar vale más de 100 veces tu moneda nacional, quiere decir que hay una devaluación tremenda, la pérdida del bolívar, la pérdida del valor del bolívar se cotizó en esta semana en un 27%, lo que sucumbiría nuevamente a la economía que venía en una mejora sustancial, pues también comienza a caer. No hay flujo de dólares. Yo lo dije en el programa 6, 7, que esas son las principales consecuencias de las sanciones, que es poco flujo de dólares en el país. Pues por supuesto se está comerciando con Chevron, una de las compañías históricas de petróleo de los Estados Unidos, y al no comerciarse, pues se dejan de lado o se deja un poco la entrada de dólares al país. Por lo tanto, divisas se presentan pocas. ¿Qué pasa en un mercado cuando hay escasez de algo? Pues el valor sube. Hay escasez del dólar y por supuesto el dólar va a aumentar. Hay escasez de dólares, como lo dijimos, la inflación ya también comienza a ser. Los analistas económicos que hablan sobre la inflación venezolana habían dicho que iba a ser de 2 cifras, lo habían dicho en enero, lo habían dicho en febrero, ya en marzo, ya en abril se asustan porque dicen que la inflación venezolana a finales del año 2025 va a tener 3 cifras, lo que bueno, equivaldría muchísimo y nos impactaría y nos llevaría nuevamente al año 2020, 2021, cuando teníamos cifras históricas de inflación. Recuerden que nosotros llegamos a tener hasta 6 cifras de inflación en los últimos 10 años. Eso se había bajado de forma expedita con 2 leyes. Recuerden la ley antibloqueo y la ley de importación. Eso había dado holgura, había dado respiro, había dado oxígeno. Y con el uso del dólar como moneda dentro de Venezuela a una tasa de BCB que se mantuvo estable, también se dijo en uno de los programas, se mantuvo estable hasta antes del 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, se mantuvo estable de 30 a 36 bolívares por dólar, y que ya encontramos un dólar para mañana lunes de 72 bolívares, es decir, ha aumentado el dólar legal con el que se comercia en Venezuela y así toda su producción y todos los productos que se venden y se compran en Venezuela, el 100%. Hay economías que aguantan, pero la economía venezolana sigue aguantando. Esto es algo incluso visto por
por otros países y otras universidades que han planteado el milagro económico venezolano a partir de estos hechos esenciales de disminución de la inflación a tasas muy bajas y por supuesto de cómo sobrevive la sociedad venezolana a partir de la escasez y el desabastecimiento de dólares en este momento y por supuesto el abastecimiento, el total abastecimiento de productos, lo que ha conducido también a una nueva economía que hay que decirlo, el 80% de los productos que se consumen en Venezuela son de origen venezolano y a esto tenemos nosotros que aplaudir. Estas son políticas que se tienen que aplaudir porque son políticas que han dado en el clavo en la producción. Cualquier país del mundo lo ha hecho, solo que Venezuela no lo había experimentado porque vivimos por más de 100 años con la política y la economía de puertos. Todo era importado en Venezuela. Cuando sucedió la escasez, el desabastecimiento y toda la crisis económica, el venezolano, el grupo de venezolanos, comerciantes venezolanos, con flujo de dinero, por supuesto, del Estado venezolano, produjeron proyectos que han dado en el corazón en la economía venezolana y había sido establecida o restablecida un tanto a lo que estábamos acostumbrados en los años 90, en los primeros años, en los primeros mandatos del presidente Chávez, ¿no? En este momento, este impacto arancelario, este impacto de sancionatorio y de bloqueo, pues vuelve a normalizar la política venezolana, la economía venezolana, llevándonos a nosotros otra vez a la duda de qué haremos. Recordemos que la migración de casi 7.2 a 8 millones según la ACNUR de venezolanos se produjo mayormente por la crisis que hubo dentro del país. Ya ahorita, con un país bloqueado como los Estados Unidos para los venezolanos que no pueden entrar, con un TPS que está a punto de terminarse, que no se determina, por supuesto, si va a continuar, si va a llegar hasta aquí, los venezolanos van a tener que coger otro rumbo. ¿Qué rumbo hay para los venezolanos? Bueno, esto llama a la conciencia aquí para todos también, ¿no? ¿Qué quiere Donald Trump a partir de la política arancelaria? Imponer el tecnofeudalismo como nuevo sistema. Esto vamos a estar adentrándonos a este punto. Y por supuesto, la esclavitud a partir del algoritmo y a partir de las armas neurológicas llevadas por las redes sociales, llevadas por internet a la población más frágil, que son los niños, los adolescentes, que son el sector, que son distintos sectores también, ¿no? Sectores ideológicos que han cambiado, por supuesto, a partir de crisis económicas, crisis políticas, un cambio también mental a apoyar algunas cosas de esta. Esto es lo que se quiere. Son dos objetivos, los repito. Imponer el tecnofeudalismo como nuevo sistema en el mundo y, por supuesto, la esclavitud a partir del algoritmo con armas neurológicas. En esto estamos muy claros. Bien, bueno, ha sido todo por este primer programa de la segunda temporada. Espero, bueno, que me sigan, que le den like, que se suscriban al canal y que sigan promoviendo este tipo de programas. Estamos abiertos al debate, al análisis, a la discusión, por supuesto que sí, como lo hemos estado abiertos desde el primer momento. Aquí hay muchas personas que han debatido conmigo en vivo, que de otros países se han también comunicado conmigo, hemos debatido, hemos analizado la perspectiva mundial, incluso con posturas totalmente distintas, hay que decirlo, ¿no? Mi postura, como siempre he dicho aquí, es imparcial, tratar de ser imparcial y ver desde aquí, desde donde estoy, el mundo con diferentes formas, el mundo de diferentes colores. Recordemos que el mundo no es ni blanco ni negro, el mundo tiene muchos colores y eso hay que poder entenderlo. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, el próximo programa de Geopolítica al Día, en el que estaremos hablando sobre inteligencia artificial y, por supuesto, los riesgos que corre la humanidad al hacerse de algunos mecanismos. Ojo con esto. Nos vemos. Hasta luego.